llena mi vida. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Adore, amado hermano, en esta preciosa hora. Glorifique su nombre. Sí, Señor, llena nuestra vida en esta tarde, Señor. Llena, Señor, nuestra alma, Señor, de tu presencia, amado Señor. Llénanos, Señor. Sí, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Es tuyo, Señor, y tú habitas ahí, Señor. Habita en ese trono, Señor Jesucristo, y desecha todo lo que no te agrada, Señor. Quita, Señor, todo lo que a ti no te agrada, todo estorbo, todo lo que nos tenga, Señor, estancado, Señor, en esta hora, Padre. Quítalo, Señor. Que tu Espíritu, Señor, pueda llenarnos nuestra sed, Señor. Pueda llenar, Señor, nuestro corazón y adorarte y glorificarte con esa libertad que nos has dado, Señor. Llena mi ser, Espíritu de Dios. Cántale, amado hermano. Llena mi vida.
y en ese momento va a ir sanando nuestras heridas. Amén. Alabanzas al Señor. Bendito nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene una Biblia? ¿Ahí le hace falta una Biblia, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de la epístola a Timoteo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Alabanzas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en el primera epístola a Timoteo. El capítulo 4. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 4. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con hacimiento de gracias participasen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con hacimientos de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificar. Y esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos. Que por eso aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga un poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y los que te oyeren. Oremos al Señor. Bendito Señor, te damos, Padre, una vez más las gracias, Padre, Señor Jesucristo, por tus misericordias, Señor amado, que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por tus hijos, Señor, que están presentes, tus hijas, Señor amado, que las guardas, Señor, en
con fe. Bendito Dios, esa fe preciosa, Señor, que depositaste en el alma de cada uno de los que estamos aquí. Padre, si alguno, Padre, os hará llegar todavía, Padre, Señor, apresura sus pasos, Padre. Señor, y si de lo contrario, Señor, nadie viene, perdona, Señor, a los convocados, amado Dios, porque todos han sido convocados a esta reunión, Padre. Bendito Señor, todo lo dejamos en tus manos. Tú eres, Señor, Padre, el juez supremo, Padre amado. Dios mío, y así, Señor, nos centramos en tu palabra que hemos leído, Señor, en esta tarde, amado Dios. Te pedimos que nos guíes, Señor, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, descienda en nuestros corazones, revelándonos, Señor, tu palabra. Poderoso Dios, Dios bendito, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Señor, y asimismo te pedimos que nos cubres con tu sangre, Señor Jesucristo. Y también, Padre, en tu nombre echamos fuera todo espíritu contrario y demonio de interrupción y sueño, sean echados fuera en el nombre de Jesucristo. Poderoso Dios, y así, Padre, creyendo que tú nos cubres con tu sangre, Señor, estamos, Señor, confiados en ti, Padre, y creyendo, amado Dios, mientras, Señor, invocamos tu Espíritu Santo. Bendito Dios, gracias. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos han leído este capítulo que acabamos de dar lectura? Amén. Ahora la pregunta, ¿cuántos le han entendido? ¿Cuánto creen que Dios ya les reveló esa porción? Gloria a Dios. Dice el versículo 4, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias. Amén. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y esto propusieres a los hermanos y serás buen ministro de Jesucristo, criado en la palabra de la fe y de la buena doctrina la cual has alcanzado. Este era un buen ministro, amén, que Pablo, el gran apóstol de los gentiles, elogió en este capítulo. Amén. Alabanzas al Señor. Dice, bendito sea Dios. En versículo 14, no descuides el don que está en ti, que te he dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y los que te oyeren. Amén. Un ministro debe de pararse, amén, en la doctrina de la palabra de la fe. Porque si él se para en la palabra, él toma la palabra como su absoluto, se salvará a sí mismo y salvará a los que le oyeren. Amén. Alabanzas al Señor. Bueno, pues yo les manifiesto que yo no quiero perder, hermanos. Yo no quiero perder. ¿Usted se quiere perder? No, de ninguna manera. Amén. Entonces, si necesitamos vigilar la palabra para que no nos vayamos a perder. Amén. Amén. Porque sería muy triste encontrarse perdido un día. Amén. No habrá vuelta atrás, lo cual que el Señor nos libre de ello. Alabanzas al Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero leerles, hermanos, unos extractos del mensaje, preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Es un culto que fue predicado el 12 de diciembre del año 1959. Amén. Más o menos a la mitad hay una. Gloria a Dios.
número 97. Dice la pregunta, ahora hermano Branham, está escrito, dice máquina, dice, ¿es escritural para una persona que habla en lenguas y que interprete su propio mensaje? Si es así, por favor explique 1 Corintios 14, 19 y también Corintios 14, 27. Dijo, a continuación, dice, muy bien, vayamos a esa escritura y veamos lo que dice y veremos entonces si esto es escritural. Siempre queremos ser escriturales. Corintios 14. Esta persona quiere saber si es escritural para un hombre interpretar su propio mensaje. Amén. De cuando habla en lenguas. Amén. Y gloria a Dios. ¿Alguien tiene 1 Corintios 14, 19? Amén. Hermano, yo es de lectura. Amén. Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras en mi sentido para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ahora el versículo 27. Si hablar alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, más uno interprete. Amén. Bueno, el profeta William Branham hace un desarrollo explicando esas escrituras, pero en sí la respuesta que preguntó esta persona está en el versículo 13. Amén. Dice, por lo cual el que habla lengua extraña pida que la interprete. Esto pues no se ha enseñado en muchas iglesias, no se enseña, porque sobre todo en iglesias denominacionales, en iglesias del mensaje de la hora, si alguien se levanta hablando en lengua, lo primero que hacen lo condenan, dicen que no lo vuelva a hacer. Amén. Más el hermano mensajero aquí enseña en esta pregunta, cuando él responde, que un don de ese tipo debe de ordenarse. Amén. Y él entonces recurrió al versículo 13 donde dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida que la interprete. Si alguien habla en lengua y nadie interpreta, pues ni modo, él tiene que clamar ahora a Dios para que pueda interpretarlo. Amén. Dice, pida que también interprete. Pida que la interprete. Alabanza al Señor, porque puede haber un hermano, una hermana que tenga un don de lenguas, pero a lo mejor no hay nadie más que pueda manifestar el don por falta de su dedicación a la palabra. Entonces, pues esa hermana o hermano tiene que pedir que Dios le dé el don de interpretación de lenguas. Amén. Alabanzas al Señor. Voy a leer en los párrafos siguientes, con atención, porque eso es algo de lectura, pero quiero que capte. Amén. Dice, escuchen, esta es la manera que la iglesia está puesta en orden. Si yo estuviera pastoreando en una iglesia pentecostal, le diría a usted cómo la pondría en orden. ¿Ve? Si yo la estuviera pastoreando todo el tiempo, yo consentiría todo don de la Biblia. Les diría primeramente a los creyentes que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y luego cada don de 1 Corintios 12 tendría que operar en mi iglesia. Si los pudiera tener allí, todo el cuerpo operando. Si usted se fija, sin hacer comentarios en estos momentos, y recuerde, yo nunca diría una palabra contraria porque pudiera blasfemar al Espíritu Santo. Y Dios sabe que yo nunca haría eso, ¿ve? Pero yo únicamente estoy diciendo esto para darle un punto de vista de la Escritura, la cual he estudiado por cerca de 20 años. Entonces, yo creo que sí hay razón de creerla. Si un hombre estudió estas Escrituras de 1 Corintios 12 por 20 años. Amén. Dice, yo he predicado por casi 30 años, he pasado por todo,
pasado por todo. Usted puede imaginarse lo que esto ha sido, vigilando a cada hombre y a la doctrina por todo el mundo y llevándola porque es de mi interés, es del interés de los seres humanos aparte de mí. Yo tengo que irme de aquí, tú tienes que irte de aquí, y así yo voy con un falso profeta, voy a perder mi alma y ustedes las suyas. Así es que es más que el sustento diario, es más que popularidad, es más que todo lo demás, es vida para mí, ¿ve? Y yo siempre quiero ser lo más sincero que se pueda. Amén. Con esto yo puedo reflexionar aquí, hermanos, llevar el orden, en orden, como enseña la Biblia, llevar esta doctrina, este evangelio en ese orden, hermanos, tendría yo que esforzarme mucho, amén, porque es más importante, y yo lo creo, que es más importante que el sustento de cada día, amén. Porque si nosotros fallamos en apuntar a la palabra, hermanos, nos hallaremos perdidos, nos hallaremos fuera del redil de Dios, amén. Lejos sea de encontrarnos en el infierno en aquel día. Dice adelante, usted va a una iglesia pentecostal y la primera cosa, yo no digo que todos ellos, algunos de ellos, muchas de las veces cuando usted va a una iglesia a predicar, mientras usted está predicando, alguien se levanta y habla en lenguas. Ahora, esa amada persona pudiera estar perfectamente llena con el Espíritu Santo y pudiera ser el Espíritu Santo hablando por esa persona, pero la cosa es que no están entrenados. Si este ministerio aquí en la plataforma está hablando bajo inspiración, el espíritu de los profetas está sujeto al profeta. ¿Ve? Que todas las cosas sean hechas. Fíjese aquí y veamos por qué Pablo dice que cuando uno hable y demás, cuando él entre es una confusión. Ahora, si yo estoy haciendo un llamamiento al altar y alguien se levanta y habla en lenguas, eso bien lo mejor sería suspender el llamamiento al altar porque lo interrumpe. Y luego otra cosa, muchas veces muchas personas se levantan y hablan en lenguas y la gente que está sentada está masticando chicle, mirando para todos lados. Si Dios es el que está hablando, permanezca quieto, escuche si eso es la verdad, si eso es el Espíritu Santo hablando en esa persona. Usted quédese quieto y escuche, sea reverente, la interpretación puede venir a usted. Esté quieto, escuche por la interpretación. Ahora, si no hay intérprete en la iglesia, entonces se supone que deben de guardar su paz en el cuerpo. Y entonces cuando ellos hablen en una lengua desconocida, la Biblia dice que ellos hablan a Dios y a sí mismo. Aquel que habla en una lengua desconocida se edifica a sí mismo. Ahora, esas son lenguas desconocidas, dialecto, pero el lenguaje es diferente, no son nada. Y él dice, pero todo sonido tiene un significado. Si una trompeta suena, usted tiene que saber cómo suena. Pero si solo sopla a usted, o usted no sabrá cómo prepararse para la batalla. Si alguno al hablar en lengua solo hace tut, eso es todo lo que hay en eso. ¿Quién va a saber qué hacer? Pero si suena el toque militar de Diana, eso significa levántate. Y si suena el toque de queda, eso significa reposa. ¿Ve? Y si suena el toque de ataque, eso significa a la batalla. Tiene que dar un significado y no solamente hacer ruido. Así que esto es, si en la iglesia no hay un intérprete, pero si no hay un intérprete. Pero si hay un intérprete, entonces las lenguas pueden operar en la iglesia. Dice, ahora volviendo a su pregunta, amigo querido, que dice, yo mejor quisiera hablar 5,000 palabras con mi sentido para que la gente pueda entenderme, que 5,000 o todas las que dice en lenguas desconocidas.
Es verdad, pero lea más abajo, excepto que sea por revelación o por interpretación para edificación, para edificar. Dice, bien, les estoy dando un pequeño ejemplo. Si yo fuera a pastorear esta iglesia que se está levantando, si Dios me llamara a pastorearla, esta es la manera que yo lo haría. Yo trataría de encontrar allí a cada persona que tuviera un don y les diría a esas personas que se reunieran todas 1 hora antes que el servicio principiara, en un cuarto solos, y dejarlos que estuvieran bajo el Espíritu, y un poco tiempo, uno que tuviera el don de hablar en lenguas, el hablar en lenguas, todos permanecerían quietos y otro se levantaría e interpretaría lo que se dijo en lenguas. Ahora, antes que pueda darse a la iglesia, la Biblia dice que tiene que ser juzgado por 2 o 3 testigos. Ahora, eso lo hace un hombre que tiene discernimiento del Espíritu. Dice, porque muchas veces los poderes malignos entran allí. Pablo habla de esto, pero también el poder de Dios allí está. Díganme de una congregación en donde el diablo no entre. Díganme en donde los hijos de Dios se reúnen que no entra Satanás en sus medios. Está en todo, así que no se incomode con eso. Satanás está en todas partes. Bien, continuemos. Alguien habla en lenguas y allá hay 3 que tienen el espíritu de discernimiento. Si uno habla en lenguas y da un mensaje, no tiene que estar citando escrituras, porque Dios no usa vanas interpretaciones y Él nos dijo que no lo hiciéramos, ¿ve? Así que no es eso, es un mensaje a la iglesia. Bien, dice, hasta ahorita hemos tenido 2 cosas en este avivamiento. Examine cómo fue cada una perfecta y exacta. El Espíritu se movió, un hombre se levantó y habló en lenguas y dio interpretación y volvió otra vez y vindicó ese mensaje que acaba de salir. El otro se levantó la otra noche y dijo, bajo la inspiración de profecía, dijo algo sin saber lo que estaba diciendo. Y luego al fin él dijo, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Rápidamente algo me tocó y dije, en otras palabras, bendito es aquel que cree que esto es el Señor que ha venido. ¿Ve? Y luego el Espíritu Santo se derramó anoche en el edificio. Eso es para edificación. Yo estaba allí tratando de decirle a la gente que debía de recibir el Espíritu Santo. Y luego el diablo vino a la gente y les dijo, no hagan caso, quédense quietos. Mi hermana me dijo, Billy, yo estaba tan contenta mientras estaba predicando. Me sentía como que podía levantarme y atravesar la pared. Y yo le dije, te hubieras levantado y atravesado la pared. Eso es todo. Y ella dijo, pero cuando lo iba a hacer, ya la gente empezó a gritar. Me sentí como si yo no fuera nada. Ese es el diablo, le dije yo. Ese es Satanás. Cuando él vino para hacerte eso, tú deberías haberte levantado de todas maneras. Nosotros somos sacerdotes de Dios, ofreciendo sacrificios espirituales, frutos de nuestros labios, dando alabanza a su nombre. Bien, esto es lo que está sucediendo cuando el Espíritu Santo cayó, pues eso solo era, bendito es aquel que cree. 2, 3 noches seguidas traté de establecer eso y luego el Espíritu Santo habló y dijo bajo la inspiración, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Y antes que yo pudiera decir algo, lo volví a decir otra vez, bendito es aquel, el que cree que esto es del Señor que ha venido. Yo había estado hablando esto, que el Espíritu Santo es Dios mismo en usted, ¿ve? Ellos pudieron captarlo. Luego el Espíritu Santo cayó sobre la gente, ve cómo la profecía edifica. Ahora, hay una diferencia entre don de profecía y un profeta. El don de profecía pasa de uno a otro, pero un profeta es profeta desde su cuna. Ellos tienen, así dice el Señor, no son juzgados por nadie, pero usted no juzga a profetas como Isaías, Jeremías o ninguno de los profetas, porque ellos tienen, así dice el Señor. Pero un espíritu de profecía entre el pueblo tiene que vigilarse porque Satanás va a entrar allí. Amén. Ahora debe de ser juzgado.
pecado. Dice, bien, vamos a tener un avivamiento, fíjense en esto muy de cerca, ustedes ministros, estamos preparando un avivamiento, muy bien, o tal vez tengamos un servicio regular, la iglesia está en fuego, debería estar todo el tiempo. Bien, tal vez tengamos 5 o 6 gentes que sean personas dotadas con un don, 1 habla en lenguas, 2 o 3 tal vez hablen en lenguas, 4 o 5 hablen en lengua, tengan el don de lenguas, hablan en lenguas desconocidas, 2 o 3 de ellos pueden interpretar. Tal vez haya 1, 2 o 3 de ellos que tengan el don de sabiduría. Muy bien, todas estas gentes dotadas de un don. Esos dones les han sido dados a ustedes no para que usted juegue con ellos, no para decir gloria a Dios, yo hablo en lenguas, aleluya. Usted está degradándose a sí mismo. Amén. Esos dones les son dados a usted para que usted opere con ellos, y la participación de usted en la iglesia con esos dones deberían de ser antes que principiar el servicio, porque el indocto va a estar entre nosotros. Entonces ustedes entran al cuarto y se sientan allí. Todos ustedes se reúnen allí porque son colaboradores en el evangelio, y estando allí ustedes oran. Señor, ¿hay algo que tú quieras que nosotros sepamos en esta noche? Háblanos, Padre Celestial, ofreciendo oración, súplicas, cantando alabanza. El Espíritu desciende, cae sobre alguien y habla en lenguas. Uno se levanta y dice, así dice el Señor. ¿Qué es? Escuchen. Dile al hermano Jones que se mueva del lugar en donde está viviendo, porque mañana por la tarde vendrá un ciclón que arrastrará esa área y se va a llevar su casa, que saque sus pertenencias y se aleje de allí. Ahora, eso suena bien, pero espere un momento. Debe de haber 3 hombres allí que tengan el espíritu de discernimiento. Uno de ellos dice, fue del Señor. El otro dice, fue del Señor. Ya son 2 de 3. 2 o 3 testigos, muy bien. Eso ellos lo escriben en un pedazo de papel, pues es lo que el Espíritu dijo. Muy bien, y vuelven a orar dándole gracias al Señor. Después de un rato se oye, así dice el Señor. Un profeta se levanta, así dice el Señor, en esta noche procede de la ciudad de Nueva York, vendrá una mujer en una camilla, ella entrará a esta iglesia en camilla, ella trae una pañoleta verde adornado en su cabeza, ella se está muriendo de cáncer. La razón por la cual ella está así es que el Señor tiene contra ella que en una ocasión, cuando tenía 16 años, ella robó dinero de su iglesia. Dile al hermano Branham que le diga a ella estas cosas, así dice el Señor. Si ella se arrepiente, ella sanará. Espere un momento, eso suena muy bien. Pero espere un momento, va a poner usted su nombre en ese papel. Usted que discierne, va usted a poner su nombre. Fue del Señor, dice uno, fue del Señor, entonces usted lo escribe en un pedazo de papel de esta manera, así dice el Señor. En esta noche vendrá una mujer así y así, y aquel que tiene el espíritu de discernimiento, 2 o 3 de ellos pondrán su nombre allí. Muy bien, todos son mensajes y fueron dados. Después de un rato, escuchan la campana sonar indicando que el servicio va a empezar. Entonces ellos traen estos mensajes y los ponen en el púlpito. Allí es el lugar en donde deben de dejarse. Mientras tanto, yo estoy en el lugarcito estudiando, orando. Después de un rato, después que se han cantado las alabanzas, yo entro. La iglesia ya está en orden, ya todos los hermanos han entrado y están sentados, meditando, orando. Esto es lo que ustedes deben de hacer. No entrar a la iglesia y hablar uno con el otro, sino venir a la iglesia a hablar con Dios. Tenga su compañerismo allá afuera, ¿ve? Pero aquí adentro tenemos compañerismo con Dios. Y entramos aquí hablando, todo debe de estar en quietud y reverencia. Mientras el Espíritu de Dios se está moviendo, el pianista viene al piano como 5 minutos antes que el servicio de alabanza principie y empieza a tocar suavemente allá en la cruz donde mi Salvador murió. Allí donde clamé para ser limpio de pecado, o alguna otra dulce alabanza, muy quietamente. Eso trae la presencia del Espíritu Santo en la reunión. La gente está allí sentada, algunos de ellos empiezan a llorar y vienen al altar y se arrepienten antes de que el servicio principie.
El Espíritu Santo está allí, ¿ven? La iglesia está en dolores de parto. Los cristianos están orando, toman sus posiciones. Ellos no están sentados allí masticando chicle, gritando: hey Lady, préstame un lápiz labial, dame usted, sabe, necesito, sabes. El otro día cuando salí de compras, si te dijera, te iba a molestar. Si alguno vez he visto tal, ¿qué piensa de eso? Oh Señor, ¿y llama usted eso la casa de Dios? Eso es una desgracia. Allí se reúne el cuerpo de Cristo, allí nos sentamos. El hombre que está sentado enseguida dice: cuando estábamos allá, esto y lo otro aconteció, eso está bien allá afuera, pero aquí es la casa de Dios. Entramos y vamos a orar, tomamos nuestros asientos. No estoy hablando en contra de sus iglesias, hermanos. Yo no sé cómo lo hacen ustedes. Yo le estoy hablando a este tabernáculo. Yo estoy hablando a aquellos por quienes yo soy responsable. Ahora, cuando ustedes han hecho esto, al momento de entrar el pastor, él está descansando. Él no ha tenido que estar contestando esto, eso, lo otro, sino que ha salido directamente de la unción de su ministerio, en donde él ha estado bajo el poder del Espíritu Santo, para entrar en donde están reunidos más lenguas de fuego. Ahora, ya casi es una columna de fuego, y ella se está moviendo. El pastor llega al púlpito y lee los mensajes y dice: un mensaje para la iglesia, así dice el Señor, que el hermano John se salga de su casa porque mañana por la tarde a las 12 en punto un ciclón va a arrasar su área, que tome su pertenencia y salga de ahí. El hermano John se escucha eso, muy bien, eso está anotado, así dice el Señor. Una mujer cuyo nombre es tal y tal va a venir esta noche, ella ha hecho esto y lo otro, como lo acabo de decir. Así, de esta manera. Muy bien, eso es. Los dones ya han sido operados en la iglesia. Luego el pastor toma su mensaje y empieza a predicar. Nada hay que lo interrumpa. Todo ha tomado su lugar ya. Bien, sigamos adelante. Ya hemos predicado el mensaje. Y después de que cuando el mensaje termina, empieza la línea de oración por los enfermos. Y aquí una mujer viene acercándose. Alguien ya había hablado en lenguas y había dicho que ella iba a venir. ¿Ve? Cada uno de nosotros sabe lo que va a suceder. Cada uno de nosotros lo sabe. ¿Ve? Como la fe empieza a edificarse en esas lenguas de fuego que están sobre ustedes, la columna empieza a formarse porque es una obra terminada. Eso es todo. Dice una mujer, esa mujer, y luego diría: la señora tal y tal, procedente de la ciudad de Nueva York, está aquí sentada. ¿Ve? Eso es verdad. ¿Cómo supiste eso? Es que es un mensaje del Señor para la iglesia. Cuando tú tenías 16 años de edad, no estabas tú en un cierto lugar, tomaste dinero de la iglesia, lo robaste y fuiste y compraste ropa con ese dinero. Si eso es la verdad, eso es la verdad. Eso es lo que Dios nos dijo exactamente hoy a través del hermano tal y tal. Cuando él habló en lenguas, el hermano tal y tal lo interpretó, y el hermano tal y tal por discernimiento dijo que era del Señor, y eso es la verdad. ¿Sí? Entonces, así dice el Señor: ve, hazlo bien y tú sanarás del cáncer que tienes. El hermano Jones va a su casa y toma sus carretones, saca sus muebles y se va de allí. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, el hermano Branham hace un sonido como para ilustrarlo. Toda la cosa desaparece. Entonces la iglesia glorifica: gracias Señor Jesús por tu benevolencia. Bien, para esto es lo que es, para edificar a la iglesia. Ahora, ¿qué si no sucede después que ellos lo han dicho? Entonces hay un mal espíritu entre ellos, y ninguno de ellos quiere de esas cosas malas. ¿Para qué quieren algo malo cuando los cielos están llenos de genuino Pentecostés? No tome usted un subtítulo viejo del diablo, coja algo real. Dios lo tiene para usted. Entonces, si no sucede lo que usted dijo, no se reúna más con el resto de ellos y no ponga nada en el púlpito hasta que Dios haya vindicado que usted está bien, porque usted es una ayuda para la iglesia en la obra del evangelio. Bien, ¿entendieron ustedes lo que es? Las lenguas desconocidas, nadie sabe lo que él está hablando. Él habla, pero cada sonido tiene un significado. Por ejemplo, esto tiene un significado. El hermano Branham palmea sus manos. Esto es un lenguaje en alguna parte. Cuando yo estuve en África, nunca lo creí. Alabanzas al Señor. Amén.
Pero todo lo que hace un sonido tiene algo de significado. La Biblia dice que no hay un sonido sin un significado. Cada sonido que se hace significa algo. Yo he escuchado a gente interpretando cuando yo dije Jesucristo, el Hijo de Dios. Uno de ellos dijo, el hermano Branham hace un sonido para ilustrar al intérprete africano. Otro dijo, otra vez lo ilustra, y eso quería decir Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo no tenía un significado para mí, pero para ellos era su lenguaje, al igual que yo estoy hablando con ustedes. Ahora tal vez haya habido un mensaje, el servicio se terminó, ya se hizo el llamamiento al altar, y después de un rato no ha habido mensaje, alguien se levanta tan pronto como puede, y el Espíritu Santo, ahora la Biblia dice, si no hay un intérprete, entonces que él guarde su paz. No importa que tantos deseos tenga de hablar, guarde su paz. Dice, esto en la iglesia pentecostal en acción, eso es lo que es. No hay posibilidades para que los espíritus malos entren, porque ya ha sido, la Biblia lo declara con exactitud, que sea por turno y a lo más por 3, y que 2 o 3 juzguen. Esto es la iglesia. Pero ¿qué tenemos hoy en día? Brincar, desórdenes, risa e irreverencia mientras alguien está hablando en lenguas. Otro mirando, hablando acerca de algo más y juntándose en grupito. El pastor ocupado haciendo algo y alguien yendo de aquí para allá. Eso no está bien. Tal vez el pastor esté predicando y alguien se levante y lo interrumpe. Tal vez alguien está leyendo la Biblia mientras alguien allá atrás esté hablando en lenguas o no. ¿Ve? Mientras el predicador está predicando en el púlpito, alguien se levanta hablando en lenguas y lo interrumpe. Está bien, no digo que no es Espíritu Santo, pero usted debería saber cómo usar el Espíritu Santo. Ahora yo estoy hablando, pueden oír una más. Mañana es domingo, vemos aquí, hay una, yo creo que es el mejor. Si ustedes me tienen paciencia, son los minutos más, por favor, quiero que ustedes capten esto. Reserve su paz. Amén. Amén. Alabanzas al Señor. Eso usted lo puede leer ahí en su casa. Amén. La pregunta 97 de la serie de cultos de conducta, orden y doctrina, y como título o subtítulo es preguntas y respuestas sobre el Espíritu Santo. Eso, así como el evangelismo que predicó William Branham, son tan ciertos, amén, que no debemos de pasar por alto. Si no hay tales cosas, esa iglesia es falsa. Amén. ¿Qué debemos de hacer? Pues debemos de ser instruidos para poder conocer qué es el Espíritu Santo. William Branham lo enseña muy bien. A nosotros nos toca solamente discernir el mensaje para obtener la revelación del mensaje de la hora. No podemos basarnos solamente en el mensaje de la hora, sino la iglesia de nuestro tiempo necesita la revelación del mensaje de la hora. Amén. O sea, lo que ya sirvió el profeta de la Escritura, nosotros necesitamos sacarlo más fino. Amén. Por ejemplo, un albañil cuando va a pegar un muro de bloc o algo que vaya a hacer con mezcla, amén, lo principal que funda o el fundamento de una construcción, pues usa granos gruesos. Amén. No le importa, van granos chicos, finos y gruesos. Amén. Pero cuando él empieza a levantar las columnas, él empieza a afinar los granos. Cuando él empieza a cubrir las paredes, él afina más el grano. Y cuando quiere chulear las paredes, él afina más el grano. Amén. El grano de arena cada vez es más fino. Y si más tarde él quiere que esa pared quede pulida o ese piso pulido, él tiene que usar un grano más fino. Amén. Alabanzas al Señor. No podemos seguir edificando con el mismo grano. Amén. Tiene que ser de la misma calidad, amén, pero refinado. Amén. Espero que capte el mensaje. Alabanzas al Señor.
¿Cuántos han leído el libro titulado Una exposición de las 7 edades de la iglesia? Yo creo que se nos olvidó, hermano secretario. A eso me refería hace un rato, que se nos pasa por alto. Yo no sé si ya terminaron de escuchar los que estaban siguiendo los audios de las 7 edades de la iglesia. Nadie invitó a nuestras hermanas que vinieron, a nuestras hermanitas tampoco. Somos egoístas. Amén. Ni modo. Vamos a leer una porción. Y quiero que capten. Realmente, hermanos, el pastor ya no tiene nada que agregar, porque todo está revelado. Solo lo que necesita la iglesia es escudriñar, es leer, captar el mensaje. Amén. Alabanzas al Señor. Dice, voy a leer desde el inicio, dice: una exposición de las 7 edades de la iglesia. El hermano William Marion Branham predicó una serie de mensajes del 4 al 11 de diciembre de 1960 para de allí recibir la inspiración para el mensaje que él ha escrito en este libro. Luego él mismo editó esta obra varias veces durante los 5 años que culminaron en la impresión y distribución del libro el día 4 de diciembre de 1965, reimpreso en el 2009 por Grabaciones La Voz de Dios. ¿Cuándo fue predicado estos cultos de las 7 edades de la iglesia? ¿En 1960? No, es en 2023. No. El 11 de diciembre de 1960. Yo espero que no se le olvide, porque imagínense que lleguemos pues a una iglesia, que vayamos de visita y nos pregunten cuándo se predicó. Pues, ay, no sé. Amén. Fue reimpreso en el 2009. Bueno, luego dice, otra vez dice, una exposición de las 7 edades de la iglesia, presentando un estudio detallado. Escuche, capte lo que dice. Presentando un estudio detallado de las 7 edades de la iglesia. Usted ya debe de enfocar su pensamiento que este libro le va a dar un estudio detallado de las 7 edades de la iglesia. Dice: y las muchas doctrinas mayores contenidas en Apocalipsis capítulos 1 al 3. Este libro no te va a hablar, no va a enfatizar en otros capítulos, sino en el capítulo 1, 2 y 3. Amén. Dice que allí hay doctrinas mayores que las 7 edades de la iglesia. Amén. Ahí vamos captando. Luego entra el prólogo. Y nosotros debemos de saber, primero se necesita leer la introducción para saber de qué se trata el libro. Todo el libro debe de traer una introducción o prólogo. Amén. Para poder captar de qué se va a tratar ese libro. Porque si no leemos eso y nos vamos hasta la primera página de donde vamos a leer, del libro que vamos a leer, pues a lo mejor vamos a pasar hasta 10 o 20 páginas. Y nos vamos a dar cuenta que nos va como que dando sorpresas, cuando todo el libro puede estar resumido en una sola cuartilla. Vamos a leer la introducción. Dice: aunque este libro se interesará con diversas doctrinas mayores, ya lo mencionó más antes, dice, como la deidad, bautismo en agua, etc., halladas en el libro de Apocalipsis, capítulos 1 al 3. Su tema principal es la promulgación de un estudio detallado de las 7 edades de la iglesia. Usted aquí puede captar que el libro de las 7 edades de la iglesia
a pesar de que va a hablar de bautismo, de la deidad, incluso habla de la piedad, habla también del sello de la bestia o marca de la bestia, pero dice aquí que su tema principal es la promulgación de un estudio, y dice que enfatiza, que es el sinónimo detallado, detalladamente, de las 7 edades de la iglesia. Yo le pregunto, ¿a usted le interesa saber qué son las 7 edades de la iglesia? Porque si no ha aprendido nada de lo que hemos estado creyendo, pues no le ha interesado. Amén. No ha entendido qué es edad en Jesucristo. Dice luego, esto es necesario para estudiar y entender el resto de Apocalipsis. Si usted no estudia, no entiende qué son las 7 edades de la iglesia, usted no va a poder entender el resto de Apocalipsis. No lo va a poder entender, se le va a pasar por alto, va a tomar su propia interpretación, o va a buscar la interpretación en otros lados, a su izquierda, derecha, enfrente, atrás, arriba, abajo, menos en Jesucristo. Esto ciertamente si creemos que Dios envió un profeta. Repito, esto es necesario para estudiar y entender el resto de Apocalipsis. Porque de las edades vienen los sellos. Amén. Y de los sellos vienen las trompetas. Amén. Y de las trompetas vienen las copas. Alabanzas al Señor. Sí, me acuerdo que mi hermana Yolanda testificaba que cuando ella tuvo incluso un sueño, algo así, ¿no? Que leyera el libro de los 7 sellos. Amén. Cuando ella hubiera llegado a la iglesia del mensaje de la hora, el ministro le hubiera dicho: espérese, hermana, yo creo que es el Espíritu Santo que le habló que usted lea el libro de los 7 sellos, pero antes de eso lea las 7 edades de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese ministro debió de haber leído la introducción del libro a las 7 edades de la iglesia. Amén. Sencillamente ahí nos revela algo. Amén. Gloria a Dios. Dice, como la primera explosión de una vela romana. Las edades de la iglesia llegan con una poderosa iluminación inicial, que William Branham dijo como la primera explosión de una vela romana. Dice, sin la cual no podría haber más luz. Imagínense lo que está diciendo aquí el mensajero. Ahora, muchos sabemos y hemos reconocido su ministerio profético. Lo estaba hablando un profeta, no lo estaba diciendo el pastor Félix o cualquier pastor que se haya levantado por sus propios pantalones. Este hombre era vindicado o fue vindicado por el Espíritu Santo. Amén. Dice, repito una vez más, las edades de la iglesia llegan como una poderosa iluminación inicial, sin la cual no podría haber más luz. Por eso, ustedes no lo conocen, pero un siervo de Dios llamado Gerardo Vázquez Lara, él dijo que el que no conoce las 7 edades, nunca lo ha leído y nunca ha leído los 7 sellos, no cree, no ha creído este mensaje. Por eso no puede agarrarse de la palabra. Por eso el Espíritu Santo no puede llenarlo, porque no conoce qué son las 7 edades, no conoce en qué edad está viviendo. Amén. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. No podría haber más luz. Si no conocemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, no va a poder haber más luz. Dice, pero ya una vez que la brillantez de las 7 edades de la iglesia es dada por revelación divina, sigue luz sobre luz. Eso, cuando dice luz sobre luz, es que si sale una luz, va a salir otra luz más fuerte. Por eso yo no estoy de acuerdo que la palabra de Dios o que recibimos el Espíritu Santo
por oír solamente las cintas. Por eso yo no creo eso, porque dicen que si conocemos las 7 edades de la iglesia, eso va a producir luz sobre luz, y la luz es revelación. Amén. Pero si nosotros nos quedamos en una luz pasada, hermanos, hace 10 años no se conocían, era muy raro que alguien usara un foco, un bombillo de esto. Estaban los bombillos incandescentes. Amén. Se necesitaba más esfuerzo o más energía. Amén. Estos se iluminan más y necesitan menos energía. Amén. Luz sobre luz. Alabanzas al Señor. O sea que si nosotros conocemos, estudiamos las 7 edades de la iglesia, captamos el misterio de las 7 edades de la iglesia, hermano, Dios le va a dar revelación. Amén. Y yo me atrevo a decir que si conocemos todos, estudiamos las 7 edades de la iglesia, Dios se manifestará en sus dones. ¿Por qué? Porque tendremos un orden. Amén. Un entrenamiento. Alabanzas al Señor. Dice luego: pero ya una vez que la brillantez de las 7 edades de la iglesia es dada por revelación divina, sigue luz sobre luz, hasta que la revelación completa se abre ampliamente ante nuestros ojos maravillados. Y nosotros, edificados y purificados por medio de su Espíritu, somos alistados para la gloriosa aparición de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el único Dios verdadero. Dice, esta composición está escrita en primera persona como es un mensaje de mi corazón a los corazones del pueblo. Se han tomado grandes cuidados en poner en mayúscula todos los nombres, títulos y pronombres que tienen relación a la deidad. Y también las palabras Biblia, Escritura, y la palabra como solo es justo, hablando de la majestad y la persona de Dios y su santa palabra. Dice, al final cierra, dice: mi oración es que la bendición de Dios repose sobre cada creyente y que la iluminación del Espíritu sea la porción especial de cada uno. Esa fue la oración de nuestro hermano William Branham en el año 60. Amén. Repito una vez más, dice: mi oración es que la bendición de Dios repose sobre cada creyente y que la iluminación del Espíritu Santo sea la porción especial de cada uno. O sea, que la bendición del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, eso debemos de buscar, porque dice el hermano que debe de ser la porción especial, no de la iglesia, de cada uno. Amén. Gloria a Dios. Ahí no tengo yo nada que agregarle. Está tan claro para qué se nos fue dado este libro. Hermanos, no conocemos a las gentes, pero hay gente que clama por una revelación así. Pero nosotros que la tenemos, ni nos va ni nos viene. No. Hay muchos que leen mensajes de evangelismo porque les gusta cómo condena el pecado el mensajero, pero tratándose de revelación, sale un pero a reírse. Un pero, siempre un pero pero lo otro, pero el trabajo. Amén. Bueno, voy a ir a la porción que continúa entrando al primer capítulo, capítulo 1. Aquí el mensajero y su ayudante, hubo un hermano que lo ayudó a arreglar bien el libro, porque este fue un culto. Si usted busca el mensaje, la revelación de Jesucristo, cuando Él lo predicó, va a encontrar que hay palabras más, palabras menos, que si usted lo quiere comparar con el libro, porque el libro fue acomodado, fue ordenado, donde el profeta se refería a una escritura, aquí pusieron la escritura, y por eso están con notas al pie de cada porción de la escritura, para que estuviera bien detallado el libro.
y ya no tuvieras que abrir el libro de las 7 edades e ir a buscar en la Biblia, porque ahí están las escrituras. Amén. Leamos, bueno, escúchenme, síguenme con sus oídos. Dice, este que voy a leer es el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice, la revelación de Jesucristo. Hay un signo, una coma, o sea que ahí nos detengamos y observemos lo que dice, la revelación de Jesucristo. Luego dice, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Sí, amén. O sea, Jesucristo, la palabra, el que resucitó, recibió la palabra o la revelación, y esa revelación la recibió de Dios, del Espíritu Santo. No, cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, está hablando de Él mismo. Amén. Dice, para manifestar, ahora sí al tercero, dice, o a los siervos, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, aquí la Escritura nos enseña que esta revelación de Jesucristo es revelación porque Jesucristo pudo quitar el velo a esa palabra que no era clara. Amén. Amén. Él quitó ese velo porque Él tuvo el poder de Dios. O sea, Él tuvo el tamaño, la estatura. Amén. Él fue el único que pudo tomar ese libro que estaba sellado, o el rollo que tenía 7 sellos. Amén. Él mismo fue y también pudo quitarle el velo a aquello que era un misterio de parte del Espíritu Santo. Por eso es la revelación de Jesucristo. Jesucristo lo reveló. Porque esa revelación se la dio Dios, pero no la tenía hasta que Él fue a la cruz del Calvario y resucitó. Él tuvo el poder para quitar ese velo. Y esa revelación Él la recibió de Dios para manifestarla a sus siervos. Amén. Pero para que pudiera ser manifestado a sus siervos, dice que Él la declaró enviándola por medio de su ángel. O sea, Él tomó a un ángel para llevar ese mensaje y entregárselo a Juan. Y Juan lo plasmara en un libro y así llegara a sus siervos, a pastores, evangelistas, doctores, amén, profetas, apóstoles. Esos son sus siervos. Pero en el versículo 1, hermanos, lo podemos leer así de corrido y nomás no entendemos qué pasó ahí. Pero aquí hay un misterio revelado. Revelado, ya no es misterio, solo que si no nos acercamos al fuego correcto, no lo entenderemos. Esto que acabo de hablar solo es el versículo 1. Luego dice por medio de su ángel a su siervo Juan, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Este que ha dado testimonio es Juan. Amén. Juan, le agregamos a eso, dice Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Cuando dice de la palabra de Dios, se está refiriendo al Jesucristo que nosotros conocemos. Él dio testimonio de la palabra y luego dice y de Jesucristo. Aquí podemos captar que está hablando del Verbo y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Amén. Dice y de todas las cosas que ha visto. O sea, todas las visiones. Luego dice bienaventurado el que lee. Aquí también hay un misterio bien claro. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. A veces, hermanos, por evangelismo, por un culto evangelístico o una palabra evangelística, decimos, vamos a leer el libro de Tito o Mateo. Pero si no trae Biblia, no se preocupe, hermano, porque la Escritura dice que bienaventurados los que leen y los que oyen. Pero realmente, ya revelado con percepción profética, captamos aquí que dice bienaventurado el que lee y los que oyen
las palabras de esta profecía. Está hablando del versículo 1, de la revelación de Jesucristo. De eso está hablando, hermanos, el versículo 3. Y no solo leer y oír, porque vuelvo a repetir desde el principio de este versículo, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero hay algo que confusión, que es la letra Y conocida, que dice: y guardan las cosas en ellas escritas. O sea, que no es nomás leer u oír. Amén. Somos bienaventurados por leer. Oh, pero yo no sé leer, soy analfabeto. Bueno, somos bienaventurados por solo oír. Pero Dios agregó: y guardan las cosas en ella escritas. Amén. Amén. Ahí está el punto a seguir. Si no guardamos las cosas escritas en el libro de Apocalipsis, en la profecía que se llama la revelación de Jesucristo, no somos bienaventurados. Que quede claro, no nos confundamos. Amén. Alabanzas al Señor. Porque el tiempo está cerca. Luego escribe aquí Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Aquí encontramos que el primogénito no fue Abel. Dice que es Jesucristo el primogénito de los muertos. Amén. Dice: y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese que murió en la cruz del Calvario, dice aquí la Escritura que es el soberano. Amén. Alabanzas al Señor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hay unas versiones bíblicas que dice para Dios y su Padre, pero aquí dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Amén. Refiriéndose al Espíritu Santo. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Luego dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles
de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Amén. Esa introducción al capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha tomado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esas profecías y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Inicia aquí el comentario del mensajero. Dice, el escriba, no el autor. Aquí entendemos que Juan no es el autor, sino solo es el escriba. Dice, no el autor de este libro. Dice, el escriba es Juan el divino. Historiadores concuerdan en que él vivió la última parte de su vida en Éfeso, aunque para el tiempo de la escritura de este libro él estaba en la isla de Patmos. Este libro no es la historia de la vida de Juan, sino la revelación de Jesucristo en las edades futuras de la iglesia. En el versículo 3 es llamado una profecía, y así es precisamente. Dice, casi siempre este libro es llamado la revelación de San Juan, pero eso es incorrecto. Es la revelación de Jesucristo dada a Juan para los cristianos de todas las edades. Es el único libro en toda la Biblia que está escrito por Jesús mismo, presentándose personalmente a un escriba. Amén. Dice, es el último libro de la Biblia, sin embargo relata el principio y el final de las dispensaciones del Evangelio. Ahora, la palabra griega para revelación es apocalipse, que quiere decir quitar el velo. Quitando el velo se ilustra perfectamente en el caso de un escultor mostrando su obra esculpida, exponiéndola al espectador. Es un descubrimiento revelado lo que previamente estaba escondido. Ahora, el descubrimiento no es solamente la revelación de la persona de Cristo, sino la revelación de sus obras futuras en las 7 edades venideras de la iglesia. Dice, la importancia de revelación por medio del Espíritu a un verdadero creyente nunca podrá recibir demasiado énfasis. Revelación significa más para usted que quizás usted se da cuenta. Ahora, yo no estoy hablando de este libro de Apocalipsis pero estoy hablando de toda revelación, y es tremendamente importante para la iglesia. Recuerde usted la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Ahora me detengo aquí. La revelación, no solo porque lo dice William Branham en este libro, sino la iglesia debe de saber que la revelación es absolutamente necesario que esté en la iglesia. Porque si no está en la iglesia, hermano, ¿cómo vamos a caminar? Amén. ¿Cómo vamos a avanzar? No se puede avanzar, solo iremos dando brincos para un lado, para el otro, pero nunca vamos a avanzar. No importa en cuánto movimiento estemos, que nos movamos hacia el norte o hacia el sur, no importa. Solo estaremos moviéndonos, pero nunca avanzaremos si no tenemos la revelación. La iglesia de Dios tiene que tener la revelación. Luego aquí el profeta toma Mateo 16, 13 a 18, dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Amén. Ahora, hermanos, me detengo aquí y hago énfasis. ¿Se da cuenta usted que aquellos hombres judíos que estaban al lado de Jesús eran ignorantes? Ignoraban quién era Jesús. ¿Por qué? Porque nomás andaban por los milagros que hacían y las maravillas. Amén. Pero no tenían la revelación de quién era el Maestro. Amén. No sabían quién era el Cristo. Y yo me imagino que entre cuchicheos por allá hacían su grupito y se preguntaban entre ellos: ¿será el Mesías? Cuando aquí ellos decían que unos tal vez decían que era Jeremías, amén, otros que Juan el Bautista, otros que Elías, hermanos, ellos estaban creyendo en algo antibíblico, ellos estaban creyendo en reencarnación, amén, pero no les había pasado en sus mentes que era el Cristo, el Mesías que estaba anunciado o está anunciado por todo el Antiguo Testamento. Amén. Dice en adelante: los católicos romanos dicen que la iglesia está edificada sobre Pedro. Ahora, eso es verdaderamente carnal. ¿Cómo podría Dios edificar la iglesia sobre un hombre tan indeciso que negó al Señor Jesús y aún maldijo al hacerlo? Dios no puede edificar su iglesia sobre ningún hombre nacido de pecado. Pedro era como usted y como yo, nacido de pecado. Amén. Dice: y no fue sobre alguna piedra por allí, como si Dios hubiese santificado la tierra en ese lugar. Tampoco es como dicen los protestantes, que la iglesia está edificada sobre Jesús. Fue sobre la revelación. Léalo así como está escrito: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo ha revelado. Y sobre esta piedra, revelación, edificaré mi iglesia. La iglesia está edificada sobre revelación, sobre Él, así dice el Señor. Amén. Amén. Alabanzas al Señor. Dice: ¿cómo supo Abel que debía hacer para ofrecer un sacrificio perfecto a Dios? Por fe él recibió la revelación de la sangre. Caín no recibió tal revelación, aunque sí tenía un mandamiento. Así que él no podía ofrecer un sacrificio correcto. Fue una revelación de parte de Dios lo que hizo la diferencia y concedió a Abel la vida eterna. Dice: ahora usted puede recibir lo que dice el pastor, o lo que dice el seminario, o lo que el seminario enseña. Y aunque se lo enseñe con la mayor elocuencia, pero hasta que Dios no le revela a usted que Jesús es el Cristo y que usted es purificado por la sangre y que Dios es su Salvador, usted nunca tendrá la vida eterna. Consiste en la revelación espiritual. Amén. Hermanos, con esto voy a terminar. Si Dios nos permite, nos quedamos en el párrafo 7. Si Dios nos permite, más adelante vamos a escudriñar las 7 edades de la iglesia. Porque ya lo intentamos de una forma, pero no veo transformación. Es cierto que cuando oímos un audio, en realidad yo no quería que de ahí aprendiera. Lo que yo quería o quise lograr es que hubiera un deseo, que algo hubiera abierto sus sentidos para escudriñarlo bien. Dios nos ceda y nos pueda dar el tiempo necesario. Ya aprendimos que si no estudiamos las 7 edades de la iglesia, no importa cuánto busquemos el Espíritu Santo, no habrá luz. Por eso fue mi intención otra vez de convocarlos a los que son de esta iglesia, ya de tiempo, que escucharon los audios. Entre uno de ellos, Satanás hizo lo suyo, chocaron a nuestro hermano presidente, nuestro hermano Oscar,
y ya no pudieron venir. Estábamos reuniendo para las actividades de la iglesia jueves, viernes, ¿verdad? Así era. Pero Satanás pudo más. Hizo falta algo, dedicación. Tal vez para unos dijeron, ay, es que hay que ir hasta el templo. Y Satanás está presto en oírnos. Y nos despedazaron la camioneta. Ni modo, pero no nos vamos a detener, hermanos, porque ya aprendimos que cuando sea captado, creído, las 7 edades de la iglesia, luz resplandecerá. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Termino este tiempo de escudriñamiento con esto. Dice: ahora usted puede recibir lo que dice el pastor o lo que el seminario enseña, y aunque se lo enseñe con la mayor elocuencia, pero hasta que Dios no le revela a usted que Jesús es el Cristo y que usted es purificado por la sangre y que Dios es su Salvador, usted nunca tendrá la vida eterna. Consiste en la revelación espiritual. Dije que me detenía en esto porque solo quiero cerrar este comentario. Cualquiera por venir a la iglesia, cualquiera por leer la Biblia, puede decir, o incluso cualquiera que haya sido ya bautizado, puede decir que tiene el Espíritu Santo. Más fuerte, si alguno tuviere, si alguno tuviere, hermanos, un don de lenguas, pudiera decir que ya está sellado con el Espíritu Santo. Pero no es solo de manifestarlo a través de nuestros labios, sino manifestar lo que decimos que creemos. Amén. Amén. Alguien puede llegar a la iglesia y decirnos que es creyente del mensaje. Amén. O alguien puede llegar y congregarse con nosotros y bautizarse y decirse que es creyente del mensaje, discípulo de este mensaje, pero no le creeremos hasta que Dios nos los revele. ¿Cómo nos los va a revelar Dios? A través de sus obras, de aquel que viene llegando. Amén. Cuando yo esté seguro, amén, y por el testimonio de otros, que ese fulano de tal o fulana de tal manifiesta las buenas nuevas, los frutos del Espíritu Santo, mencionadas en Gálatas 5:22, hermanos, podemos abrazar y decir, es nuestro hermano y es candidato incluso para cualquier servicio que se necesite aquí en la iglesia. Amén. Si viene soltera, pues vamos a ver su situación, y si luego quiere casarse, vamos a ver de cómo está cortada esa tela. Amén. De la misma manera, si es un varón, hasta que manifieste los frutos del Espíritu Santo, él será un compañero cristiano. Amén. Y juntos podemos, hermanos, encaminarlo a un compañerismo con Dios. Amén. Alabanzas al Señor. Acuérdense de la escritura de allá de Timoteo, cuando dice que los pastores o los diáconos, dice que si cumplen con los requisitos que solicita ahí la Biblia, los cuales son 17 requisitos, dice que así sirvan, pero tienen que ser probados. Amén. Ahora, eso es por el diácono, pero como de ahí desciende, o de ahí viene toda la iglesia, todo hermano y hermana, pues tiene que ser probado. Amén. Abran sus ojos espirituales, aprendamos
es del libro 7 edades de la iglesia. Amén. Pónganse de pie. Alabanzas, alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya que dejé el micrófono me di cuenta que ya mi garganta ya se dañó. Ahorita vamos a recurrir a algo caliente. Vamos a orar a Dios. Amado Señor, Padre, estamos agradecidos, Señor, por tu amor, Señor, por el tiempo que nos das. Es un milagro, Señor. Porque si tú no quisieras, Señor amado, tú, Padre, no consintieras que estuviéramos aquí, tú lo impidieras de cualquier manera. Pero tú nos convocas, Señor, porque, Padre, tú nos amas, amado Dios. Señor, y los que no han llegado, Señor, sencillamente no se han dejado amar por tu amor, por tu palabra. Bendito Dios, nos te damos gracias, Señor, por ese enorme milagro, Señor, que has celebrado con nosotros y nosotros contigo, amado Dios, escudriñando tu palabra, poderoso Dios. Señor Jesucristo, hemos leído, Señor, amado, sobre el entrenamiento de los dones. Ruego, oh Dios, Señor, que tu pueblo entre, Señor, en la revelación de tu palabra. Bendito Dios. Y, Señor, seamos un día, Señor Jesucristo, vindicados por tu Espíritu Santo cuando tu palabra sale a la audiencia. Bendito Salvador. Señor Jesucristo, te pido misericordia por cada uno, Señor, de mis hermanos, mis preciosos hijos, Padre. Y, Señor, tú les proveas de tiempo, de dedicación, Señor, a tu palabra, Señor. Y no solo sean estudiosos, Señor, comparando versículo con versículo, Señor, sino que sean ellos alcanzados, Señor, Padre, por leer la revelación de tu Espíritu Santo, la revelación de tu palabra, Señor, en sus medios, y, Señor, puedan tomar, Señor, la brecha, Señor, que conduce a tu reino. Poderoso Salvador, Señor, como tu siervo, Señor Jesucristo, son mis sinceras oraciones, amado Dios, bendito Salvador. Ahora, Padre, bendigo tu nombre, Señor, mientras, Dios mío, Señor, nos despedimos de este lugar, Señor, como ministro, Señor, mientras dejo el lugar, Señor, a tu Hijo, Señor, que te corresponde, Señor, amado, Señor, bendecir a tu pueblo, Señor, y Padre, encomendarnos en tus manos, Señor, porque es su cargo, Señor. Él es responsable, Señor Jesucristo, tú lo has llamado. Úngelo cada día, Señor, así como a cada uno de tus ministros, Señor. Que tus hijas, Señor, tus siervas, Padre, bendice a cada una de ellas, Padre, Señor. Padre, dale, Señor, esa hambre, Señor, de tu palabra, Señor, por obtener la revelación, Señor. Padre, que no te dejen en segundo plano, Señor. Tú eres primero, Señor. Padre, eres nuestro absoluto y eres el absoluto de cada uno de tus siervos, amado Dios. Señor, que ellos no tomen en poco tu palabra, sino, Padre, que ellos, Señor, ellas, Padre, Señor, Padre amado, te tomen, Señor, Padre, como lo que eres, Señor, la línea entre la vida y la muerte, poderoso Salvador. Señor, todas las demás cosas vendrán por añadidura, esa es tu palabra. Señor, danos fe, aumentanos la fe para creer, Señor, en tus promesas. Amado Dios, gracias porque todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, y por último, Señor, te pido por las almas, Señor. Señor, que tú has llamado, Señor. Dios mío, Señor Jesucristo, tú les has revelado que es tu palabra, que eres verdad, Señor, en esta iglesia. Amado Salvador, por ende, Padre, Señor Jesucristo, te ruego, bendito Dios, visites sus corazones, Señor. Padre, y cuando nosotros, Señor, como presbíteros, Señor, tengamos la oportunidad de visitarles, vayas con nosotros, amado Dios. Bendito Salvador, los reclamo para tu reino en el nombre de Jesucristo. Poderoso Dios. Amén. Dios los bendiga. Amén. No solo sigan viniendo, sino sigan creyendo.